Hola mis queridos amigos, mis queridos hermanos de Suyapa Medios. Es nuevamente una alegría para mí estar por estos medios ante ustedes. Como todos los viernes, acá trayendo una buena nueva. En este tu programa, Las Buenas Nuevas de Suyapa Medios. Hoy mi hermano venimos con un tema no menos importante, un tema muy importante diría yo. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos tocamos este tema mucho y es un tema de quién manda la muerte. Entonces nosotros nos ponemos a pensar y decimos que quién envía la muerte. Claro está en algo, hermano, y el nombre del tema es este, un Dios que ama la vida. Te reitero, un Dios que ama la vida. Pero nosotros como cristianos no parece que entendemos esta situación. Parece que nos hemos quedado con el Primer Testamento o la Biblia hebrea hablando de un Dios que la concepción de aquel momento era un Dios que todo lo que ocurría en el mundo era por obra y gracia de Él. Yo me preguntaba hoy, ¿por qué nosotros los cristianos seguimos creyendo que Dios manda la muerte? Ahorita todavía no hemos terminado el tema de la pandemia, estamos casi por salir, gracias a Dios, pero seguimos muchos de nosotros creyendo que Dios manda la pandemia. Muchos seguimos creyendo que hay que orarle incesantemente al Señor para que quite la pandemia. Y muchos de ustedes o de nosotros hemos quedado resentidos con Dios porque tenemos esa creencia de que Dios mandó la pandemia o de que Dios pudo eliminar la pandemia. Hay una realidad, hermano, hay una realidad acá, es que Dios no puede eliminar la pandemia. ¿Por qué? Te reitero, Dios no puede eliminar la pandemia, Dios no puede eliminar los males del mundo. Hay una cuestión que se llama el libre albedrío y es Dios respetando las leyes que Él mismo creó, las leyes de la naturaleza, como las leyes que tienes tú instauradas en tu ser. Si tú, hermano, provocas algo, eso va a tener repercusiones. ¿Qué culpa tiene Dios en esto? El tema de la pandemia, pues dentro de las noticias que llegan a nosotros se dice que viene de un laboratorio. Un laboratorio probablemente allá en China, no sé, eso es las noticias que dicen. ¿Qué culpa tiene Dios? ¿Qué culpa tiene Dios que del laboratorio se haya fugado o lo hayan sacado? ¿Qué culpa tiene Dios? Nada, nos toca pagar las consecuencias. Ojalá hayan sido consecuencias y que no haya sido un plan planeado. Entonces uno dice, ¿y qué culpa tiene Dios en esto? Y con esa visión nos hemos quedado nosotros los cristianos, y esa visión viene del Antiguo Testamento, hermano. Una visión donde Dios mataba a los buenos y a los malos, donde el que no cumplía la ley era eliminado por Dios. Y así lo va a decir Ezequiel en el capítulo 18. Él empieza a narrar, porque antes, ojo a lo que te voy a comentar, antes de que Ezequiel vierta esta profecía, se creía que la persona que no cumplía con la ley de Dios era maldecida intergeneracionalmente. ¿Qué quiero decir con intergeneracionalmente? Que si yo pecaba y a mí me caía el pecado y me caía la muerte, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y hasta la quinta generación estaban condenados. Viene Ezequiel en el capítulo 18 y explica que por qué, si yo soy hijo de un pecador y he actuado correctamente, ¿por qué me va a caer el mal a mí? Quien va a morir, dice Ezequiel, es el pecador, no el justo. Empieza a depurarse una imagen, primero de un Dios que nos mostraba que mandaba maldiciones, que mandaba enfermedades, que mandaba muertes hasta una quinta generación. Con el entendimiento de Dios, en el pasar del tiempo, ya no es a la quinta, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta generación. Ahora solo el pecador va a morir. Pero sigue la idea de que el pecador va a morir, de que quien no cumpla la ley, quien no cumpla los preceptos, va a morir. Es por eso que surge la novela de Job, por ejemplo, en la cual Job era un hombre muy bendecido, podemos decirlo así, con mucha abundancia, muchos hijos abundantes, y llega a una lectura de Job y dice, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Pero es que esa es la mentalidad del Antiguo Testamento. Es una mentalidad en la cual se cree que Dios bendice a los buenos y maldice a los malos. Y Job desde esa línea se mueve. Hoy entendemos que esa era la revelación del Dios de aquel momento. Si has estado conmigo los viernes pasados, te darás cuenta, creo que hace unos 5 o 6 viernes, pudimos hablar de la evolución o el verdadero nombre de Dios. Y hablábamos de cómo ha sido una revelación progresiva.
de manera ascendente, o sea, de abajo hacia arriba. Y hoy tenemos la revelación última y definitiva, que es por medio del Espíritu Santo. Entonces, volviendo a esa idea del Dios del Antiguo Testamento, era un Dios que mandaba eliminar pueblos. Era un Dios que quería sacrificios. ¿Y por qué quería sacrificios? Porque desde el primer ser humano que puso un pie en la tierra, siempre ha buscado la manera de encontrarse con la divinidad. Tanto los acadios, los sumerios, los babilónicos, los persas, los cananeos, los israelitas, todas las tribus conocidas en la antigüedad han buscado la manera como relacionarse, han entendido de una manera. Los primeros creían que haciendo sacrificios adoraban a los dioses. Otros creían que matando a su primogénito adoraban o respetaban o bendecían a los dioses. Es por eso que en el Génesis, en el capítulo 21, hay un relato en el que Abraham va a asesinar a su hijo, a su único hijo, a Isaac. Y viene Dios y le abre y le dice, no lo mates, ahí está el borreguito. Mata el borreguito en vez de Isaac. ¿Qué nos quiere decir ese texto? Que a Dios no le gusta que maten a sus hijos. Que Dios no quiere el sacrificio de los primogénitos. ¿Por qué? Porque los pueblos vecinos hacían eso. Entonces, el entendimiento de Dios, como nuestra mente es limitada, ha ido de manera progresiva. Lastimosamente, y lo digo así con mucha tristeza, el Señor Jesucristo vino, se partió la vida por nosotros para enseñarnos la nueva ley, pero no la hemos captado. Seguimos creyendo que Dios manda males, de que Dios manda muerte. Yo escucho gente decir, es la voluntad de Dios cuando se muere un familiar. Eso no es la voluntad de Dios. Hay que ver, hermanos, qué está pasando. ¿Qué pasa si a mí el día de hoy me pega un cáncer? Tengo que analizar qué pasó. Probablemente es hereditario, probablemente consumí productos cancerígenos, probablemente algo del exterior está afectando mi cuerpo. Pero no es Dios. ¿Qué tiene que ver Dios en esto? ¿Qué pasa en un accidente? Y choqué yo que venía bolo, por decirlo así, y maté a un montón de gente. ¿Qué culpa tiene Dios en estas cosas? Hermano, Dios ya te ha dado todo. Dios primero te regaló la creación, después te regaló el Señor Jesucristo, después te regala ahora el Espíritu Santo, que es el mismo viviendo en ti. El mundo se cambia, hermano, desde tu realidad. Decían los primeros padres de la iglesia, la providencia de Dios son las manos del ser humano. Es el ser humano mismo. Entonces ¿por qué hago esta primicia tan larga? Porque quiero que entendamos por qué seguimos creyendo a veces que Dios manda males y a veces manda bienes. Y que tenemos que ir a rozarle un montón de cosas para que cambie ese mal que nos está achacando. Hermano, Jesús vino en el Evangelio de Mateo y dijo, el sol sale sobre buenos y malos, la lluvia cae sobre justos e injustos. Dios no tiene preferidos. Dios ama tanto la vida y es lo que quiero que veamos hoy. Antes, como te decía yo, de eso dependía la justicia. Por eso cuando Jesús viene a la tierra, Él viene y se junta con pecadores, se junta con prostitutas, se junta con ladrones, se junta con gente despreciada. ¿Por qué? ¿Quién despreciaba a esta gente? ¿Dios? Para nada. Era el establecimiento religioso de su época. ¿Por qué pasa? Porque es que esa era la concepción de Dios. Esa era la concepción, ese era el entendimiento del Dios. Ellos decían, quien no cumpla la ley de Moisés, los preceptos y todo el establecimiento religioso, esa persona es una pecadora. Y si es una pecadora, merece morir. Y si no muere de golpe, va a morir enfermo. Porque Dios lo va a ir matando lento y lento y lento, como dijo Ezequiel 18. El pecador va a morir. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros los cristianos nos hemos quedado en el siglo I, con esa mentalidad de judíos, creyendo que Dios manda males. Un Dios que es puro amor. Y a veces hasta se nos hace difícil, nos contradecimos cuando decimos Dios es amor, pero le cerramos la puerta al que piensa diferente a nosotros. Pero no nos gusta reunirnos o platicar o escuchar al que piensa diferente. Y decimos Dios es amor. Y cuando viene alguien y le dice Dios es amor y se le ha muerto un familiar, viene y le dice es que es la voluntad de Dios. Y digo yo, qué contradicciones. ¿Cómo un Dios que es amor va a enviar males? ¿Cómo un Dios que es amor va a querer gente que muera? Hermano, Dios ama tanto la vida que Él
por medio del Señor Jesucristo nos enseña que nos resucita. Y eso es lo que vamos a ver en la segunda parte. Pero antes de entrar a esa parte, Dios ama tanto la vida que dice un gran teólogo, que es Andrés Torres Queiruga, dice que si Dios nos ha sacado de la nada, es impensable que volvamos a la nada. Pónganse a pensar ustedes en esto. Ustedes que siguen al Señor, que se entregan, que aman, que son felices con su familia, que tienen una vida plena probablemente, que luchan todos los días por salir adelante. ¿De qué valdría este sacrificio si después de esta vida no hay más vida? ¿De qué valdría luchar? ¿De qué valdría amar si mi vida se acaba con la muerte? ¿De qué sentido tendría? No tiene sentido. Entonces esas son las contradicciones que muchas veces nosotros los cristianos hacemos. Y es por eso que vino el Señor Jesús, que es el rostro visible del Dios invisible, a mostrarnos que Dios ama la vida, a mostrarnos que Dios está a favor de los débiles, de los enfermos, de las prostitutas, de los ladrones, de los publicanos. Dios está a favor del débil. Mi querido hermano, Dios está a favor de la vida. Por eso, vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos, vamos a analizar un texto del Nuevo Testamento desde la tradición de Juan para entender cómo es esto que Dios está a favor de la vida. ¿Cómo es esto de que Dios no manda enfermedades, de que Dios no manda muerte, de que la voluntad de Dios no es que se te muera un familiar, ni que pierdas el trabajo, ni que estés sufriendo? La voluntad de Dios es todo lo contrario a eso. La voluntad de Dios es que vivas pleno, feliz, en abundancia, y que sepas que después de esta vida hay más vida. Vamos a una breve pausa, mi querido hermano. No te muevas y regresamos en breve. Queridos hermanos, te decía, después de esta breve pausa, nos venimos a meter a la parte que nos interesa. El tema de hoy es un Dios que ama la vida. Y probablemente, si escuchaste la primera parte de esta reflexión, yo te he comentado de que Dios no manda muertes. Y yo te he explicado de cómo concibieron al Señor. Y que se concebía de que quien no cumple la ley, muere, es pecador. Y si no muere de golpe, Dios le manda enfermedades. Nosotros los cristianos nos hemos quedado con esa mentalidad, lastimosamente. Y es hoy, aquí en tu programa Las Buenas Nuevas, que traemos una buena nueva, hermano. Y es que Dios ama tanto la vida, que te quiere vivo, que te quiere libre y que te quiere feliz. Para eso, vamos a irnos a la tradición del Evangelio de Juan. Vamos a agarrar el capítulo 11, que es la famosa resurrección de Lázaro. No la voy a leer toda por cuestiones de tiempo, pero sí haremos una narrativa, pero nos quedaremos solo con 3 versos, del verso 24 al verso 27. Le respondió Marta: ya sé que resucitará el último día. Jesús le respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Respondió ella: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Narremos la situación, hermanos. Viene Jesús, están en Judea, se quedan en una fiesta, le dicen que Lázaro, su amigo, el hermano de Marta y María, está enfermo. Jesús dice: ok, quedémonos unos días más aquí en la fiesta. Se quedan 2 días más. Cuando dicen vamos donde Lázaro, después de toda la discusión que tienen con Tomás y todos los otros muchachos que no querían que fueran porque en esa parte habían intentado ya matar al Señor, dice el Señor: vamos, porque el milagro que viene los hará creer más todavía. Cuando llegan, aparece Marta. Y lo primero que le dice es: si tú hubieras estado, Él estuviera aquí. ¿Por qué? Porque Lázaro llevaba 4 días de muerto. Este es un gran elemento, hermanos. Para la cultura del tiempo de Jesús, 4 días era estar muerto, pero muerto de verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy, gracias a los avances científicos en la medicina y en la ciencia, sabemos que una persona ha muerto porque ya no tiene signos vitales, pero para eso el médico hace una especie de estudio y lo revisa y le chequea los signos vitales y todo y dice: ok, está muerto. En el tiempo de Jesús,
como no tenía tanto avance la medicina, bueno, no había avance médico, se daba por muerto una persona que no respiraba. Pero muchas veces, al segundo, al tercer día, esa persona reanimaba. Ojo, no es resucitaba, se reanimaba el cadáver. ¿Por qué? Porque en la concepción judía o la mentalidad semita de su tiempo, el alma vagaba 3 días en la tumba. 3 días para ver si podía regresar al cuerpo y reanimar el cadáver. Que Lázaro haya estado 4 días muerto significa que estaba requete muerto. Pero ese procedimiento se llama, cuando una persona está diciendo, es en efecto catatónico se le llama. Porque muchas veces se da que la persona se levanta, lo creíamos muerto y se levanta. Entonces, en el tiempo de Jesús, muchas personas que sabían técnicas podían reanimar. Valga la aclaración, esta no es resurrección, esto es una reanimación. Reanimación es reanimar este cadáver, este cuerpo. La resurrección es entrar a la vida eterna, entendamos eso. Hay una diferencia entre reanimación y resurrección. Reanimar es este cuerpo, darle vida nuevamente. Resurrección es entrar a la vida eterna. Y ese es el camino que es Jesucristo, entrar a la vida eterna. Ya hemos visto que Jesús, que este milagro muestra algo increíble. ¿Por qué? Porque muchos reanimaban cadáveres. Y es cierto, en el tiempo de Jesús se ha dado, según escritos históricos, se ha dado que muchos reanimaban cadáveres. Pero nadie reanimaba un cadáver después de 4 días. Y viene Jesús y le dicen, si hubieras estado aquí. ¿Por qué? Porque Marta creía que Jesús podía reanimar a Lázaro en esos 3 días. En esos 3 días que el alma andaba vagando. Como al 4.º día ya se sabía que ya no podía resucitar, o reanimar, perdón, viene Marta y le dice, si tú hubieras estado acá. Pero viene Jesús y le dice, tranquila, tranquila, le dice Jesús. Si crees en mí, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí no morirá jamás. Y le dice, ¿crees esto? Entonces ya viene la profesión y dice, sí, tú eres el Cristo. Y no sé qué. Entonces, ¿qué nos está mostrando Jesús acá? Que Jesús te dice, hermano, hoy, que si tú crees en Él, entras a la vida eterna. Resucitas. Vamos a ver si explicamos esto. Hay muchos predicadores que te dicen a ti, vive como resucitado, muévete como resucitado. ¿Y qué es vivir como resucitado? Es vivir la vida eterna. Y la vida eterna, hermano, se vive desde aquí. La vida eterna es un inicio en esta vida de la plenitud que nos espera después. Que Jesús haya reanimado a Lázaro y que muestre este yo soy de la resurrección, quiere decir que Dios ama tanto la vida que no permite que tú o yo nos extingamos para siempre. Que este cuerpo orgánico se va a pudrir, en efecto, se tiene que pudrir, es parte de la naturaleza. Pero tú, mi hermano, tu ser completo, como dirá Pablo en 1 Corintios 15, de los versos 38 en delante, tú tendrás un nuevo cuerpo que es un cuerpo que gozará de la plenitud de Dios, gozará de la presencia del Señor, un cuerpo limpio, un cuerpo glorioso, un cuerpo en el que estarás con el Señor. Pero tú ya puedes comenzar a vivir esa vida eterna desde aquí, hermano, y es lo que dice el Señor. Después este mismo evangelista, en Juan 17:3 va a decir que la vida eterna es que tengas comunión con el Padre y el Hijo. Si tú estás en comunión con Dios, tú instantáneamente ya estás viviendo la vida eterna. Pero ¿cuál es la llave para esto? Y nos lo dice el mismo Evangelio. Creer aparece 3 veces, mostrándonos que el creer como una uña se encarna en la piel. Esa es la fe que pide Juan en esta parte. Creer es el verbo, fe es sustantivo. Esa es la manera como debemos de creer en el Señor, adherirnos de una manera que no nos podamos separar. Entrando en esa unidad, nosotros entramos en la vida eterna. Y aquí hay algo magnífico, hermano, hay algo hermosísimo. Que Jesús haya hecho este milagro en el Evangelio de Juan, muestra que el establecimiento religioso de su época estaba equivocado. Que la ley, que los fariseos, que los saduceos no tenían la razón cuando creían que Dios quería la muerte. Porque si nosotros decimos que Jesús es el rostro visible de Dios, ¿cómo es posible que Jesús reanime personas fallecidas? ¿Cómo es posible que en Lucas reanime al hijo de la viuda? ¿Cómo es posible entonces que alguien me explique? Porque si entendemos que Dios quiere la muerte, ¿por qué Jesús hace todo lo contrario?
¿Por qué Jesús se pasa todo el tiempo dando vida? ¿Por qué Jesús pasa instaurando gente de la sociedad, dignificándolos? ¿Por qué reanima cadáveres? ¿Por qué? Sencillo, hermano, Dios ama la vida, que nos quiere vivos todo el tiempo. Es por eso que surge la resurrección. La resurrección, hermano, tú que has perdido familiares, nosotros que hemos perdido familiares, y he aquí la buena noticia de esta tarde, hermano. Ojo lo que te voy a decir, ojo atento a esto. Después del Concilio Vaticano II, se entiende la figura del purgatorio de una manera totalmente diferente a la que aprendimos en el siglo III, siglo IV con San Agustín. En aquel tiempo y todo ese tiempo hasta el Concilio Vaticano II, se entendía que el purgatorio era un tiempo para purificación. Tú podías estar 100, 200, 500, 1000 años purificándote para entrar en el Señor. Y se decía que era un dolor terrible, pero que lo podías aguantar porque mirabas la presencia de Dios. Gracias a Dios, Concilio Vaticano II cambia ese sentimiento, cambia ese sentido del purgatorio. Y entiende purgatorio como el instante en el que tú mueres, y ese instante en el morir y resucitar, la gracia que te hace falta el Señor te la entrega. ¿Cómo te la entrega o por qué te la va a entregar? Por todo tu recorrido en la vida, por haber actuado de manera correcta, por ser un bueno con el prójimo, por ir a la Eucaristía, por estar con los sacramentos, por toda tu vida religiosa, principalmente por amar al prójimo. Es en ese preciso momento en el que el Señor te llena de la gracia santificante que te hace falta para pasar al purgatorio. Entonces, hermanos, si hoy tú has tenido una muerte de un familiar, muy querido probablemente, o de un amigo, y te preguntas dónde está esa persona, yo hoy te quiero decir que tengas fe y que sepas que Él está con Dios. Él está en la plenitud de su vida con Dios. Porque Dios ama tanto la vida que después de esta vida hay más vida. Hermano, el ser humano no es un ser para acabarse. El ser humano es un ser para seguir viviendo. Y no me compete a mí ni a ti juzgar a los demás. Dirá el mismo Concilio Vaticano II, el ser humano puede salvarse solo por medios de Dios conocidos. O sea, el único que puede salvar y juzgar es Dios. No sabemos quiénes están allá con Él, solo Él sabe. Pero eso es lo bello de esta palabra, hermano, que Jesús vino a enseñarte que después de esta vida hay más vida, que tus seres queridos, mis seres queridos, están en la presencia del Señor, que no tienen que pasar 200 años, eso no, eso ya es mentalidad, ya quedémonos en el pasado, eso ya no existe. De aquí en adelante, tus seres queridos están con Dios. Y te voy a decir algo también, hermano, hay una mala noticia también, esa es la buena. La mala es que por este acto, por este milagro que hizo Jesús, dice el verso 45 en delante, fue la causa de su muerte. Te lo repito, por este acto, por Jesús dar vida, que es el milagro más grande que tiene el Evangelio de Juan, buscaron matar a Jesús. Este es el acto que detona la muerte de Jesús, según el Evangelio de Juan. ¿Qué te quiere decir hoy a ti esto, hermano? Ya te doy una buena noticia. 2 noticias buenas te he dado. Que tus familiares están con el Señor y que tú puedes vivir en la vida eterna desde ya. Pero hay una mala noticia y es la que nos toca afrontar. Cada vez que tú des vida, hermano, ahí donde estás, en tu trabajo, en tu casa, cada vez que tú luches por el más débil, cada vez que tú seas un oído atento a alguien, cada vez que tú puedas ayudar a alguien que necesita de tu ayuda, tú estás dando vida. Y al dar vida, buscarán calumniarte, buscarán repudiarte, buscarán correrte, buscarán matarte. Jesús nos muestra que la persona que da vida es perseguida, que la persona que da vida es maldeciada en la sociedad. No te canses, hermano, de hacer el bien, como dirá la segunda carta de los Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque dando vida es como nos parecemos al Señor. Que sea el Señor, hermano, que te dé la fuerza para que puedas avanzar, para que puedas seguir dando vida ahí donde te toca. No importa las acechanzas, no importa las preocupaciones, que puedas seguir dando vida donde estás. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos, mis queridos hermanos. Dios les bendiga.